A mí el mar me abruma, a mí el mar me abruma, o sea, yo incluso sin haberlo navegado, lo siento absolutamente abrumador, es algo, lo considero como una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Fulanito de tal, recoja a Bernal que está asustado, póngalo, amárrelo al mástil. Y a ver, ya venga para acá que lo Dele necesito. cachetadas a Bernal que está gritando, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Pero el cirujano realmente era un médico que estaba más especializado en hacer amputaciones que en cualquier otra cosa, porque era un médico, realmente era un médico de combate, era un médico, estamos hablando de la medicina del siglo XVIII, ¿no? O sea, no había anestesia, sí, aquí te pegaban un balazo o te quedabas ensartado de astillas por la bala de cañón que me habías tirado en la cubierta y el pobre marinero quedaba tirado y lo llevaban a la sentina porque el cirujano estaba abajo, en la parte de abajo, digamos la parte más protegida. Más allá del horizonte, la victoria se decide con acero y estrategia. Desde los antiguos galeones hasta el sigilo de los submarinos, exploramos cómo han vivido estos hombres, con el capitán Andrés Abella y el gran investigador de misterio Alejandro Bernal. Esto es La Guerra en los Siete Mares. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, el tema de el mar. Primero, capitán, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación, todo muy bien acá, les mando un fuerte saludo aquí de Toronto, Canadá. Alejo, ¿qué tal te fue este fin de año? Un poco convulso, pero afortunadamente ya estamos en 2026 con la mejor energía para recibir este nuevo ciclo, estos nuevos más de 360 días que nos restan para que concluya este ciclo y feliz de estar aquí contigo en este espacio en el Astrolabio con un gran amigo como lo es el capitán Andrés Abella y contigo viejo Edier, feliz de que nos hayas invitado aquí al Astrolabio. Quiero que imaginemos una historia, imaginemos un momento, un lugar y unos acontecimientos diferentes. Están embarcados en una fragata y Ojo, llevan ojo que el capitán y 50 yo somos de esa días. época. El capitán y yo somos de esa época. Entonces te En, podemos en- decir, en esa época yo era almirante, puro pollito, pero bueno, Ah, sí, sigue, claro, sigue. admirante. Por allá en la bruma, por allá a lo lejos, se ve un leve resplandor. Algo dentro de sus cuerpos se siente como si vibrara, como un dolor por dentro, como si les removieran todo por dentro. Se sacude el barco. ¿Ustedes qué harían? Empieza tú, Alejo. ¿Qué harías? no, no, pero yo no soy el capitán, yo sigo lo que diga el capitán. Tú sientes eso. ¿Qué harías? Bueno, por instinto de supervivencia, intentaría buscar algo en que flotar. O sea, intentaría, lo primero sería intentar buscar algo que flotar. Lo que pasa es que creo que ahí se mezclan varias cosas. Por uno, el aturdimiento del impacto, como tú muy bien lo describías. Creo que mi primer impulso sería buscar algo en donde flotar. Si veo a un compañero cerca, ya sea el capitán o a cualquier otro marino que estuviera conmigo y supiera nadar mejor que yo, me agarraría a él para yo poder flotar, porque yo no, bueno, en realidad no, yo no sé nadar, pero me imagino que en esa coyuntura 1700 sí sería un marinero avesado y diría, sabría nadar y de todo. Entonces, intentaría eso, por uno, buscar con qué flotar y buscar a alguien, un punto de referencia, alguien, ojalá no moribundo, porque asumo que fue que creería yo que la situación parte de un ataque de un barco pirata o de una embarcación que está en beligerancia con nosotros. Entonces buscaría eso como punto de referencia, básicamente, Eddie. Capitán. Pero mira, la reacción que Alejandro tiene es bastante, es la reacción típica humana de un marino de esa época. O sea, tú sientes, lo que tú estás narrando es una situación de estrés en el que de un momento a otro el que está todo en calma y apacible, de pronto se desata un infierno que tú no sabes de dónde ni cómo, y es muy normal porque tú estás abajo. Digamos que Alejandro está debajo cubierta, él no está mirando, él está normal,
Está ahí normalito, se acaba de levantar, se bajó del COI porque uno dormía en hamacas, en COI, se bajó. Por eso dicen, menos mal que el capitán Edier nos dio desayuno, porque en esa época era tome agua podrida y rancia de hace quién sabe cuántos meses y un pedazo de pan Cerveza. engusanado. No, cerveza sí estábamos de buena, eso era agua que iba embarcada en boticas o en barriles, que es Ujú. fresca y dura fresca una semana. Después, a ver, tómate tu agua emposada en un barril de madera una semana después a ver a qué te sabe. Pero digamos que llevamos 2 meses navegando, ahora a qué te sabe esa agua. Entonces, digamos que nos dieron un desayuno bastante frugal con esa agua reposada, guardada en un barril de madera de 2 meses. Y el pan de esa época, que no es el pan Bimbo ahorita, que le echan cositas para mantenerlo Con blandito. mermelada. No, 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 nada. Era el pan que el cocinero preparaba si estaba de buen genio y a veces era galleta de sangusanada que le salió los gusanos que le gustaba a Alejandro, esos mismos. Entonces imagínate cómo está uno alimentado. Bueno, digamos que nos levantamos y de pronto lo que tú narras, ese destello que vio alguien allá en cubierta, y el que si está allá en cubierta vio el destello, era tan bonito el sol, no era un sol, era un plomazo que te venía de un barco que nos cogió ¿cómo dice? A mansalva. Y se Ustedes trata de ven, decir que tú ves. ustedes ven en el suelo que hay una esfera de 9 kilos rodando a medida que el barco se va meciendo. Ustedes ya empiezan a recuperar un poco como el sentido de la audición sobre todo. Ya se orientan un poquito más, ya escuchan un poco más las órdenes del contramaestre. Fulanito de tal, recoja a Bernal que está asustado, póngalo, amárrelo al mástil. Y a ver, ya venga para acá que lo Dele necesito. cachetadas a Bernal que está gritando, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Bernal a los cañones. Ese era el día normal, tal vez un día entre 365 días para un hombre de esa época. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan que es vivir día y noche en cualquier época de la humanidad en un elemento que es tan externo, tan raro para el ser humano, evolucionado en tierra, como son las aguas? Entonces, primero, Alejo, dime cuál es tu impresión de estar en un elemento tan externo. Hay que decirlo, Edier, y siempre se lo comento al capitán, pues él desde luego tiene una experiencia tremenda en este elemento, como tú lo defines. A mí el mar me abruma, a mí el mar me abruma, o sea, yo incluso sin haberlo navegado, lo siento absolutamente abrumador, es algo, lo considero como una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. O sea, alguna vez hablábamos incluso con el capitán. eh, una vez que el mar le dio por llevarse a una pareja que tenía, la vi en un lado, luego la vi por allá en el sol y yo asustado porque pues yo no sabía nada, yo como que, oye, no te puedo salvar y el mismo mar la trajo, el mismo capitán me dijo, no, tranquilo que el mar la lleva y la trae. Entonces como que lo siento abrumador, lo siento poderoso, lo siento infinito. Yo no me imagino lo que debe ser la sensación de estar en alta mar y no ver un solo punto de referencia de tierra. Debe ser algo demasiado abrumador. Si a mí nomás en la orilla me abruma, no me imagino esa sensación. Hay que decirlo, nuestras sociedades antiguas, sobre todo las personas que vivían de hacer no solo comercio en los mares, sino de combatir en los mares, ya estaban habituados a eso. Digamos que somos una especie que se adapta a los entornos y a los cambios. En ese sentido, supongo yo que los hombres de esa época, como tú nos describas esta situación del siglo XVIII, al vivir esto de una forma relativamente cotidiana ya estaban habituados, ya estaban más entrenados para esto. Pero personas como nosotros que tenemos una sociedad supremamente sedentaria y nos planteas este panorama, a mí particularmente me parece abrumador, me parece fascinante. Creo que el mar, curiosamente, aunque ha sido una de las grandes fronteras que el hombre
ha cruzado y cruzó hace siglos, no deja de ser mágico. Para mí el mar debe ser también porque vengo de una ciudad que no tiene mar, para quienes no lo sepan y nos vean desde el extranjero, los que nacemos en Bogotá, como Edier, como el capitán y este servidor, nosotros no tenemos mar cerca, tenemos que desplazarnos a la costa norte de Colombia, a la costa pacífica para poder ver el mar. Son desplazamientos que se hacen en avión o por tierra, son muchas horas. No es como en otras ciudades donde tienes, u otros contextos donde tienes el mar cerca. Entonces, para nosotros, las personas de interior, el mar es mágico, es muy especial, es precioso. Yo, de hecho, uno de mis sueños es poder vivir cerca al mar. Ya supongo yo que ya sabría nadar en ese contexto por la cercanía y la cotidianidad, pero es mágico, es abrumador, mágico y abrumador, Edier. Capitán. Bueno, lo que pasa es que yo, a diferencia de Alejo, sí tengo, en lugar de líquido vital, por mí me pasa agua de mar. Entonces, pero lo que dice Leandro es verdad. El mar es una cosa que hay que tener mucho respeto, porque es una fuerza indómita de la naturaleza. El hombre podrá controlar lo que sea, pero el mar no se puede controlar. O sea, tú puedes hacer el super mega portaaviones del mejor país, con 6.000 tripulantes, con toda la tecnología del mundo, pero si esa cosa se encuentra con un huracán nivel 5, te cuento un cuento. Y ahí no hay, como siempre he dicho yo y siempre le decía, y lo comprobé cuando todos mis años de servicio en la Marina, no hay marino ateo, no existe el marinero ateo. Sí. Yo conocí mucha gente, sí, yo soy atea, yo no creo en Dios. Bueno, cuando estábamos ahí y encontrabas esas olas que te pasaban por encima del barco, y el barco se zarandeaba y se inclinaba a 20 grados a estribor y 20 grados a babor durante 10 horas, que la gente no podía ni comer, porque el cocinero no podía preparar la comida, entonces tocaba echarle mano a lo que por ahí había, y que tú salías, no podías salir sobre cubierta, estaba prohibido, se hacía la pitada por el megáfono, prohibido salir sobre cubierta, y tú te asomabas por las ventanas y veías ese mar embravecido, no veías sol, veías ráfaga, el viento chillando y aullando así como una película de espantos. Ahí eso que yo decían, yo soy ateo, los escuchaba yo echándose bendiciones y persignándose y diciendo, salgamos de aquí. Entonces, Capi, yo te quiero preguntar. Yo estoy aquí, en el barrio, y digamos yo me enfermo de algo. Me da dolor de estómago, o necesito, no sé, busco en internet qué hacer, qué tomarme y me voy a la droguería y me compro unas pastillas. ¿Cómo será estar enfermo allá donde no se ve absolutamente nada más que agua? claro. Y entonces volvemos al juego de rol. Imagínate en un buque, en un galeón o en una fragata de línea, en un barco de línea del siglo XVIII, de español o francés o inglés, que eran las potencias marinas de esa época. Pues en esa época ya tenían, esos barcos ya normalmente cargaban un cirujano, cargaban un médico a bordo. Ujú. Pero el cirujano realmente era un médico, que estaba más especializado en hacer amputaciones que en cualquier otra cosa, porque realmente era un médico de combate, era un médico, pero estamos hablando de la medicina del siglo XVIII, ¿no? O sea, no había anestesia. Sí, a ti te pegaban un balazo o te quedabas ensartado de astillas por la bala de cañón que me has tirado en la cubierta, y el pobre marinero quedaba tirado y lo llevaban a la centina, porque el cirujano estaba abajo, en la parte de abajo, digamos la parte más protegida, en una cubierta que posiblemente estaba debajo de la línea de flotación, y ahí lo que estaba era el cirujano con un delantal que era más de carnicero, Sí. y con sus ayudantes, que eran otros marinos ahí, que le dijeron, Bernal, ¿usted cómo está? ¿No tiene miedo? Vaya, ayude al cirujano. Y Bernal le tocó ahí, y Bernal de pronto mirando el líquido vital, y entonces él también se vomitaba, y traían al pobre herido ahí, está lleno de astillas por todo lado, y entonces el cirujano lo que tenía que, eso no es como ahorita que rayos X, y venga, diagnóstico, imagen diagnóstica, no, Venga, no, le hago no, el no, no. triage. Él estaba rapidito ahí, venga, este man que tiene, le miraba las astillas, miraba lo que podía sacar, y rápidamente en un minuto decía, este tipo se salva o no se salva, y si se salva, entonces de pronto decía, hay que cortarle un brazo, serrucho, sale el brazo, y siéntelo a la camilla y traigan el otro paciente. O no se salva, y le decía al otro, le hacía pronto, le hacía así una mueca, y cogía a Bernal, lo echaban para allá, y era para tirarlo a la borda, porque estaba haciendo era estorbo. Entonces imagínate cómo era la vida
en la marina del siglo XVIII en esa época, en una guerra de combates en que era así. Entonces, no, ese tiempo no es de que tú te enfermas y vas por, no, no. Afortunadamente, en los tiempos modernos, digamos, las marinas, los buques tienen, si no tienen un médico, tienen un enfermero, pero va a una enfermería dotada, tienes tu medicina, tienes algo, vas, el enfermero te puede decir, tú tienes esto. Si tú te enfermas, te da una apendicitis, pues de pronto en un barco de guerra puedes tener la opción de que un bote de la misma marina te recoge y te lleva a puerto, o si es un barco más grande que tienen helicóptero, te sacan evacuado porque le da apendicitis, pero digamos te salvas. Pero imagínate eso en el siglo XVIII, a ti te da una apendicitis y el barco no se va a desviar, la marina, la misión que le dieron al barco no se va a quitar porque el marinero le dio apendicitis. El médico lo mirará y dirá, este muchacho como que no, le hará señas al capitán y bueno, dele doble ración de ron ahí para que el man se muera contento por lo menos. Wow. Entonces mira cómo era de dura la vida en esa época. En alta mar, sea la época que sea, ¿cómo es tener algo así como un incendio, una emergencia de esas? El fuego siempre ha sido el mayor enemigo para cualquier barco, desde la época antigua, estoy hablando de la misma época en que empezó las guerras navales, por allá en los siglos antes de Cristo, con las trirremes y las galeras y todo eso, siempre el pánico ha sido el fuego. O sea, los barcos se estrellaban o se chocaban, se colisionaban intencionalmente uno tratando de hundir Ujú. al otro y las tripulaciones se abordaban en esa época a matarse en la espada, a cuchillo, a lo que fuera. Y eso fue la constante durante siglos, hasta la época de la pólvora y a la época en que ya venimos con las guerras modernas, en que ya el combate no era cuerpo a cuerpo, sino era a distancia, estiraban cañonazos, que ya no eran a 300 metros como en la época del siglo XVIII, sino a kilómetros como en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, porque las piezas de artillería tenían un alcance de 10 kilómetros, tú veías el barco a 10 kilómetros, pero era lo mismo. O sea, el fuego siempre ha sido el enemigo número uno para un barco, sea un trireme de hace 500 años antes de Cristo o un portaaviones actual. Entonces las tripulaciones actuales están muy entrenadas en el combate de incendios, porque el incendio es la diferencia, es lo que hace la diferencia en que el barco sobreviva o no. Y ahí está involucrado todo el mundo, desde el capitán hasta el cocinero, hasta el marinero que llegó el día anterior trasladado al barco. Lo primero que tiene que hacer es pasar por la brigada de incendios. Entonces uno como marino, a la vez es bombero. Tú estás entrenado, tú usas el equipo de bombero igual al de un bombero de una brigada de una ciudad y las mangueras, porque el incendio es lo que puede controlar el incendio, es lo que hace la diferencia entre salvar el barco o no. Acuérdate que un barco ahorita tiene toneladas de explosivos en misiles, en torpedos, en proyectiles y toda cuestión, y si el fuego lo hace, lo revienta. Igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Alejandro lo recordará, el famoso Bismarck que le pegó un solo proyectil al Hood y lo reventó, al buque insignia de la flota británica, un solo proyectil, reventó el buque y mandó al fondo, creo que más de mil tripulantes, solo se salvó uno, creo, o dos. Entonces, Alejandro, tú me siempre el fuego ayudas ha a sido la recordar, ¿fue principal. el Lusitania, el barco que estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial? Sí, No señor. recuerdo ahorita. El Lusitania era un barco de transporte de pasajeros Sí, sí. americano que lo Sí, sí. torpedearon y se fue al fondo. Y fue la justificación para que los norteamericanos entraran. Es que eso era lo que comentaba ese día y lo que también nos decía el capitán de esas anécdotas de batalla. Yo creo que una de las más importantes, bueno, hablar de la Segunda Guerra Mundial, saben que es un tema que me apasiona el capitán también, y hablar en el ámbito marino es impresionante. Voy a dar un breve contexto, porque quiero hablar un poco sobre la batalla del Golfo de Leyte. Leyte, una isla que queda muy cerca a Filipinas, una isla filipina en específico, y la batalla del Golfo de Leyte, que quizás en esta parte del mundo no se referencia tanto, es muy recordada por nipones y por norteamericanos, porque definió casi el destino de la Armada Imperial Nipona en este conflicto, en este hecho beligerante. Resulta, Edier y Capitán, esto ocurrió del 23 al 26 de octubre del 44. Estábamos prácticamente casi que en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y sucede algo muy curioso. A mí siempre esta historia me ha fascinado. El almirante japonés Soemu Toyoda, pues es contactado por los altos mandos japoneses
porque sabían que los aliados venían con todo sobre Filipinas, querían llegar a Filipinas y desde luego el plan era poco a poco irse apoderando de las islas y los islotes del Pacífico hasta llegar al país del sol naciente. Pero hay que decirlo, la resistencia japonesa fue brutal, más Mm. allá de que los norteamericanos tuvieran pues un aparato armado importante, que los nipones tenían desgaste, que esto es algo que a los norteamericanos no les gusta contar, que ellos entraron en un momento de desgaste del eje. Ellos no entraron de frente como fueron los franceses y los ingleses. Sin embargo, los japoneses brindaron una resistencia brutal y Toyoda había diseñado un plan, sabía que venían los aliados, tenía dispuestos, curiosamente, solamente un portaaviones para hacerle frente a la armada de los aliados. Los aliados venían con 8 portaaviones, venían de hecho una serie no solamente de navíos de los norteamericanos, sino también venían apoyados por los australianos. Imagínense esto, un portaaviones japonés contra 8 de los aliados, 3 portaaviones ligeros nipones contra 8 ligeros de los aliados, es decir, los aliados los superaban en todo el número. Y Toyoda se le ocurre un plan que era esperar que los norteamericanos comenzaran a aprovisionarse de combustible muy cerca a Filipinas, atacarlos por sorpresa. De hecho, establece 4 posibles escenarios para poder llegar a la victoria por parte de los japoneses. Sabía que tenía que moverse rápido, sabía que tenía que atacar por sorpresa, pero ocurre algo inesperado. Y fíjate que eso tiene que ver un poco con la anécdota que nos plantea Edier. El clima no fue muy favorable para ninguno de los contendientes, ni para los aliados, ni para los nipones. Esto dificulta mucho las comunicaciones. Para hacer un ataque sorpresa tenían que estar coordinados. El clima no colaboró. Los nipones estuvieron aislados mucho tiempo. Tenían una superioridad numérica en este caso, de los aliados para destruirlos. Esta derrota del imperio japonés, que supuso el deceso de 12.500 soldados nipones, Wow. imagínate, Edier, que en 3 días tú pierdas más de 12.500 soldados, es una barbaridad. O sea, literalmente es que tu fuerza de combate quede aniquilada. Los aliados pierden más de 2.000 y esta batalla hizo que claramente el teatro de operaciones del Pacífico quedara prácticamente servido en bandeja para los aliados. De hecho, se comenta que los nipones no se pudieron levantar de esa derrota. La Armada Imperial japonesa, que era muy eficiente, que tenía muy buenos soldados, muy buen conocimiento del mar, hay que decir, los japoneses en ese sentido siempre han sido maestros en esto, no pudieron levantarse de este golpe. Primero, por lo que les comentaba, el clima no fue el idóneo. Aquí el 23 y 26 de octubre del 44, mucha bruma, muchos problemas técnicos, y es estudiada al día de hoy como una de las batallas marítimas más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial, la batalla del Golfo de Leyte, no solamente por el despliegue de armamento de los aliados, por la heroica resistencia de los nipones. Hay que decirlo, los nipones, después de ver que ya era prácticamente imposible hacerle frente a lo que proponían los aliados, pues tuvieron que retirarse e intentar replantear una defensa del país del sol naciente, pero fue muy difícil levantarse de aquella batalla del Golfo de Leyte, reitero, del 23 al 26 de octubre de 1944, de esas batallas que creo que hoy en día ya no se verían. En aquel momento muchos de estas contiendas específicas, de estas batallas, no solo en el mar, sino en tierra, duraban días, y eran batallas que estaban mediadas por un elemento no solo de sorpresa, sino de falta de comunicaciones. Como comenté, no era un mundo hiperconectado como este, era un mundo donde hombres literalmente se lanzaban a la batalla, a la aventura, esperando cualquier cosa, con armas relativamente modernas. Creo que la última guerra que utilizó armamento muy parecido al de la actualidad, claro, no estoy diciendo que sea el mismo, hoy en día tenemos cosas que no nos imaginamos, pero sí era relativamente parecido y un armamento muy sofisticado, lanzarse a la aventura del mar, y este golpe hizo que la Armada japonesa, reitero, no se volviera a levantar. Capi y Edier. Digamos, en el contexto que nosotros estamos en tierra firme, eh, cuando yo me aburro, yo me siento ante el televisor, lo prendo, pongo una película, me pongo a escuchar música, o si quiero yo
me voy a caminar por allá a un parque, ¿cierto? Ujú. Me tomo un tinto, voy a la biblioteca. Bueno, y si uno está en alta mar y se aburre, o si el amigo de uno, el compañero de uno está cansón porque le dio la depre, porque Si Bernal está está cansón. mamado. Bernal está ya hablando día y noche de que quiere regresar, contando los días, las horas. Mm, ¿Por qué no nos hablas un poquito del estado mental en alta mar, capitán, por favor? Sí, mira, uno en el mar, pues yo que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser comandante de barco, de buque, varias veces. Uno cuando es comandante termina volviéndose no solo la persona que manda en el barco, que da las órdenes más allá de eso, sino termina tú volviendo teniendo padre, psicólogo, enfermero, papá, todo, porque a quién van a mirar, siempre el capitán lo miran, sobre todo los marinos y los oficiales jóvenes ven al comandante como su top, ¿no? O sea, y siempre ha sido así, desde la época antigua, estamos hablando del contexto en que empezaste, el siglo XVIII y todo eso, esos marinos, inclusive acuérdate que muchos eran obligados, no es como ahorita que tú te metes a la marina y tú quieres ser marino y tú no. En esa época del siglo XVIII llegaban esos barcos con lo que fuera y se bajaban las famosas tripulaciones de leva, es decir, llegaban a un pueblo y se bajaban un poco y al que lo veían por ahí borracho, medio tirado, reclutado, como, el, como decía en la época, para el camión, en ese tiempo no era para el camión, era para el bote, y llévenselo El allá. barco. Y cuando el tipo se despertaba la La borrachera, libreta. ya estaba por allá afuera, ¿para dónde se va a tirar? No, usted ya, hermano, hágale, ahí está su escoba, su trapo y póngase a limpiar. Pero bueno, eso ha mejorado bastante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, a medida que evolucionaban los tiempos y las marinas evolucionaban, se dieron cuenta que una tripulación motivada y entrenada era lo que hacía la diferencia en el combate. Entonces, no es lo mismo que tú estés obligado, o en la época de la antigüedad, que eran, en la época de los remeros, galeros, muchos eran esclavos, pues nada, ellos no tenían nada que perder, estaban condenados a morirse, o sea, les daba igual ahí. Pero durante mucho tiempo después eso fue cambiando, pero tardamos siglos haciendo esos cambios. Ahorita ya no, ya la gente que sirve en las marinas pues es gente profesional, gente que va a una escuela, gente que es educada, que tiene una formación técnica y profesional entrenada para servir en esos barcos, pero el tema psicológico sigue siendo algo importante, porque lo que tú dices es cierto, cuando tú te vas a alta mar en un medio que no es el tuyo, lejos de casa por meses, en que tú no ves a tu familia por meses, en que tú no tienes un teléfono porque no hay señal para hablar, como tú me dices, estás aburrido, llamas a tus amigos o te pones a mirar las redes sociales, no, en el mar no existe nada de esa cuestión, no hay internet. Ahora los barcos tienen internet, pero un barco de guerra usa el internet para cosas operativas, para que la gente ande matando el ocio. Entonces, ese efecto psicológico hace la diferencia. Y yo siempre en la Marina lo manejábamos y siempre decíamos que lo más peligroso para un barco es tener la tripulación ociosa. Porque cuando tu mente está ociosa, es decir, cuando no tienes Ujú. nada que hacer, pues todas esas preocupaciones y todo ese estrés se te acumula en la cabeza y llega a un punto que eso satura al ser humano. Entonces la persona empieza a comportarse diferente, se deprime, su rendimiento de trabajo baja, y si el rendimiento de trabajo de una persona baja, además eso es contagioso, eso se esparce y en un momento otro toda la eficiencia de combate de la tripulación se baja, lo que dice uno, la baja de la moral. Entonces, nosotros los comandantes tratamos de equilibrar siempre eso con actividades de bienestar para mejorar las condiciones, que son difíciles, y hacíamos actividades para mantener a las personas ocupadas. Entonces, y no solamente ese trabajo, porque también se trabaja, no digas que tú solamente estás en el barco y estás esperando un combate, porque muchas veces no hay combate, pero tú haces entrenamiento todos los días, tú haces mantenimiento todos los días, tú haces unas rutinas en las cuales las personas tienen, y eso todo se hace no solo para mantener el barco como tal funcionando, porque eso es prácticamente una ciudad, tiene acueducto, tiene energía eléctrica, tiene todo el sistema logístico de alimentación, tiene todo eso que tiene que mantener, y hay una serie de actividades que los marinos tienen que cumplir precisamente para mantenerlo funcionando, pero la parte psicológica es lo más importante, entonces se hacen actividades también de bienestar, de recreación, se hace deporte.
Miren que hay una anécdota que ustedes me acaban de hacer recordar. En la guerra de Corea, cuando los colombianos se subieron al barco, que tengo entendido que se lo acondicionaron en Estados Unidos, Ujú, ujú. Sí, yo escuché que los colombianos fueron así vistos como muy folclóricos y todo el mundo, uy, los colombianos, y todos raros, todos festivos, que eso sí no se deprimen, que hicieron el carnaval de Barranquilla ahí, sí, que jugaban fútbol. sí, 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 es Entonces, verdad. Alejo, ¿tú qué nos puedes decir del tema mental? Lo que pasa, parce, es que también tiene que ver con un tema de idiosincrasia y con un tema de, pues, de asumir ese tipo de situaciones. Mira, yo, por ejemplo, sobre ese ejemplo que dices de la guerra de Corea, porque tengo conocidos que tuvieron familiares que fueron, o sea, que fueron héroes de guerra, que estuvieron dando su vida allá por, pues, por un país que no es el nuestro, pero pues, que de todas maneras se lo jugaron todo. Para mí eso también es bastante heroico. Y también conozco personas que perdieron a familiares que fueron allá y... ¿Qué pasa con el aspecto mental? Yo me acuerdo, parce, esto, bueno, para la gente que nos está viendo de afuera, que sé que te ven de todo lado, Edier, yo recuerdo uno de nuestros múltiples polémicas fronterizas que hemos tenido con Venezuela en los últimos 20 años. Una de las múltiples, muchísimas, que han ocurrido. En una de esas épocas, si no estoy mal, fue a mediados de la década de los 2000, uno de esos momentos en donde los venezolanos militarizaron toda la frontera, entonces colombianos que pasaban, pues, en fin, no la pasaron muy bien y viceversa. Entonces, había un general asiático aquí. Estaba, de hecho, se los digo porque en esa época tenía, bueno, tenía personas que trabajaban cerca de la Policía Nacional en el área de prensa. Y me acuerdo que este general asiático, que estaba invitado por la Policía Nacional, pues se enteró de la situación, estaba muy sorprendido y le dijo al entonces director de la Policía Nacional, mire, si esto pasa en mi país, es guerra. O sea, al día siguiente, declaración de guerra. Wow. Y el director de la Policía Nacional se rió y le dijo, sí, pero es que nosotros somos latinos. Para nosotros esto es un contexto totalmente diferente, o sea, son cosas que pasan y nosotros lo solucionamos de otra manera. Y el tipo queda súper sorprendido porque él decía, sí, pero es que hay una violación de soberanía, hay un tema de maltrato a la población, esto no, o sea, nosotros no vamos a permitir eso. Decía, sí, pero nosotros lo manejamos de otra forma. ¿Por qué quiero puntualizar eso? Porque claramente, parce, por idiosincrasia, es extraño. Nosotros como colombianos, y tú lo decías muy bien en un dossier que hiciste en mi canal, somos muy emocionales y tendemos a ser bastante alegrones, pese a todo. Somos muy Ujú. resilientes y curiosamente, lo digo como alguien que ha vivido afuera, el capitán que vive afuera lo sabrá, nosotros, pese a las circunstancias que vivimos, muchas veces que son muy en contra, muy adversas desde todo punto de vista, tendemos a tener una mirada positiva y alegre, tenemos como una alegría muy innata, el colombiano en general tiende a ser muy alegre, en general, no digo que no haya gente amargada como yo, pero somos una excepción. Normalmente el colombiano es alegre ante la adversidad. Entonces, tú eso que señalas de nuestros héroes, nuestros soldados en plena guerra de Corea, pues lo veo como algo muy normal, porque nuestra idiosincrasia es así, nuestros elementos culturales son así. De hecho, les recomiendo mi documental favorito de la vida, algún día lo proyectaré en Twitch. Es que es re largo, pero sé que al capitán le encantaría. O sea, Apocalipsis, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ah, Había algo muy interesante, también un elemento cultural muy marcado sobre lo que tú planteas, Edier. Cuando los europeos continentales se embarcaron a la guerra inicialmente en la Primera Guerra Mundial, lo hicieron inspirados en las leyendas y en las historias, no solo del medievo, sino de guerras del siglo XIX, pensando que la guerra era algo muy heroico, algo muy bonito. Vayamos a la guerra, vayamos, que no pasa nada. Y mucha de esa generación de finales del siglo XIX, comienzos del XX, perdieron sus juventudes, perdieron sus infancias porque no dimensionaban lo que era una guerra con armas modernas. Por eso es que Ujú. recalco ese elemento de decir, una cosa es tú estar con una bayoneta y un escudo, que sí, no voy a decir
que las guerras sean precisamente amigables, por eso se llama guerra, pero una cosa es el tipo de lesiones que se consiguen así y otra cosa con armas automáticas o con gases. Lo que pasó en la batalla del Golfo de Leyte, que fue un elemento que se me olvidó mencionar. Imagínate, era un portaaviones contra 8 portaaviones gringos. ¿Qué pasó? Los japoneses no se podían comunicar y los norteamericanos sí tuvieron apoyo aéreo. Los norteamericanos comenzaron a bombardear no solamente a ese portaaviones, sino algunos acorazados que tenían los nipones. Fue muy difícil plantear una contraofensiva ante eso. Estaban más preparados, tenían mejores dispositivos, pero bueno, para no salirme de lo que estoy explicando, en Apocalipsis Primera Guerra Mundial muestran cómo, si bien los europeos fueron con ámbito positivo y heroico, pero iban serios porque saben que iban para una guerra de todas maneras. Cuando los franceses reclutan a los soldados de las colonias, en el entonces Francia tenía 80.000 colonias en África, los soldados africanos iban bailando. Ajá, como si estuvieran en Cartagena, como si estuvieran escuchando champeta y ya iban a darlo. ¿Por qué? Porque es su idiosincrasia, porque son Sí. culturas diferentes y nuestra cultura es así. Entonces ese elemento me parece muy interesante como lo marcas, como los colombianos armaron fiesta en pleno frente, no se me hace raro. Como no se me haría raro que algunos de los mercenarios colombianos que ahorita están combatiendo en Europa del Este también tengan de pronto un comportamiento relativamente similar, porque es que es parte de nuestra naturaleza, somos así. Yo estaba mirando, por ejemplo, esas historias de esas grandes armadas que se organizaban, mejor dicho, flotas enteras de barcos, pero pues uno siempre lee en la historia, bueno, mandaron 200 barcos y iban 1000 hombres, o iban 10.000 hombres y el resultado fue este o aquel. Pero Sí. nunca le explican a uno, a no ser que uno profundice mucho, de ese aspecto humano, el aspecto del miedo, qué es lo que pasa con ellos, cómo será sentirse uno, un ser humano, metido entre una flota gigantesca, ¿sí? Y en un momento de conflicto, en un momento de peligro, con mal tiempo o con enfermedad o con... A ver, Claro, cuéntanos un poquito más claro. Bueno, sobre ese aspecto, Capi. tenemos que mirar el contexto histórico, ¿no? O sea, porque, digamos, en las épocas antiguas, en las que estoy hablando de antes de Cristo o mediados de la época de Cristo, las flotas eran una continuación de la guerra terrestre. Es decir, lo mismo se enfrentaban ejércitos de miles de hombres en tierra con lanzas, con espadas, con escudos y era a machete limpio, como dice uno. Y ese terror que sentían de enfrentarse mano a mano con el enemigo se trasladó al mar. Lo que pasa es que el espacio era confinado. Entonces, en tierra tú puedes correr. Si tú tienes miedo, corres y te escondes detrás de una piedra, detrás de un árbol, en un hueco, yo qué sé. En el mar, súmale que se está moviendo, que la plataforma no es estable. O sea, en tierra tú estás estable, en el mar no. El barco se está moviendo, los barcos se encuentran, chocan el uno contra el otro y se empiezan a lanzar cosas, flechas, objetos, piedras. Luego unos abordan a los otros y se desenfrena ese frenesí de instinto de supervivencia, porque tienes que sobrevivir, ahí no hay a dónde correr, o sea, no hay un sitio donde correr. El mar está al lado, si te tiras, mucha de esa gente ni sabe nadar. Y si se tiran, además van con coraza, con escudo, con lanza, con armadura, te vas para el fondo. Entonces, esa no es una opción, tirarse no es una opción. Entonces es más, yo diría que era más violenta, por decirlo así, porque la única opción es sí o sí te tienes que tomar el otro barco, o tomas el otro barco o toman tu barco y te mueres, no hay otra opción. Entonces es más en un espacio que es inestable, que se está moviendo, que es resbaloso por el agua de mar, por los mismos sangre que sale, bueno, en fin, eso es violento y eso pasó durante muchos años. O sea, estoy hablando de la guerra de la batalla de Salamina, pero eso pasó durante siglos, 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 solo que los barcos evolucionaron, cambiaron, ya no eran los trirremes en que se embestían los unos Sí, con los otros, en los que mucho de la tripulación inclusive era esclava. Ahora ya pasamos a una época en que había una leva, la época del Renacimiento, la época de las conquistas, la época de Trafalgar, inclusive, en que las tripulaciones eran parte ya reclutados, o sea, sí siguen siendo reclutados, el campesino que cogían por ahí borracho y aparecía el otro día en un barco, porque sí,
pero también había una mezcla con marinos profesionales. Y ese Ujú. miedo también seguía, a pesar de que han pasado los milenios, seguía siendo, ya el barco era más grande, ya las batallas no eran tanto de abordaje sí o sí, aunque muchas terminaban en abordajes, pero ya estaba la pólvora. Entonces era el miedo a el cañoneo, porque tú pasaba un barco al lado del otro y se encañoneaban, era, imagínate, 100 cañones disparándose el uno contra el otro. Wow. Y la incertidumbre de saber si una de esas balas te va a pegar, si te pega, eres afortunado porque no la cuenta, ya te desintegró. Una bala así de, yo qué sé cuánto pesa eso, 5 kilos, Sí, como 5 kilos. coge y te mata. Y si donde te coge, te mata. Y si no te mata, te deja gravemente lisiado. Pero el terror más es no que la bala te coge, el problema es que la bala impacte cerca y sale esa metralla de astillas de madera que es peor, porque así que quedas, mejor dicho, haz de cuenta como una ametralladora antigua llena de astillas de madera. Entonces, esa incertidumbre y ese miedo que se siente en esos barcos. Imagínate un barco de la época de Trafalgar. Estamos hablando de un navío de línea de 74 cañones, que era el estándar de la época de los británicos, contra un barco de la Armada Española que tenía más de 74 cañones, un Santísima Trinidad, un barco de 100 cañones, que se pasen lado a lado y se le empiecen a levantar a cañonazos. Imagínate 74, 100 cañonazos disparándose lado a lado. El miedo, confinado en una bodega abajo, sin luz de sol, sudado, sin aire Sin saber qué está acondicionado, pasando. sin saber, claro, los que están abajo solamente miran por la puertica el barco que se le está acercando y no ven más allá. Ese miedo siempre estuvo patente en ambas marinas, tanto franceses, ingleses, españoles, bueno, en todos los escenarios el miedo era palpante, la humedad, Palpable. el Y mira que frío. yo veía en una película como en la de Capitán de Mar y Guerra, yo Sí, veía que al mismo tiempo que estaban en batalla, en combate, y estaban tratando de huir del enemigo, porque ya ujú, los tenía, mejor dicho, en la mira. Al sí, mismo tiempo estaban desocupando el fondo el del barco de agua. O sea, sí, claro, claro, se estaba negando y al mismo sí. tiempo que hacían todo estaban de carpintería. En ese momento de batalla en esos barcos se desarrollan muchos eventos. O sea, los que están debajo de cubierta están tratando de apuntar sus cañones. Cada pieza tiene una pieza, un cañón, lo operan más o menos 4 o 5 personas. Los que cargan, los que lo acomodan, los que lo apuntan, lo que ven, en fin. eh, Disparando, lo poquito que pueden ver por la ventanita. En ese frenesí de disparos y cosas. Con Los el que están humo. en cubierta, claro, humo, pólvora, no se ve nada, bueno, en fin, una locura total. Los que están en cubierta son infantes de marina, entonces era la primera al nacimiento de la infantería marina, que eran prácticamente como tropas de tierra, fusileros, pero para estar embarcados. Entonces ellos estaban también sobre cubierta con sus mosquetes, con sus fusiles, tratando de dar de baja a los del otro barco. Entonces era otro tipo de combate. Ellos ya están al aire libre, Ujú. pero también están sujetos a los mismos bombardeos de cañonazos, de astillas, de metralla. Hay otro tipo de cañones que se colocaban sobre cubierta que disparaban las carronadas, que lo que disparaban no disparaban balas de cañón, sino disparaban metralla, y eran precisamente para barrer las cubiertas de los Uf. enemigos. Entonces imagínate, vuelvo y digo, los barcos además moviéndose, no hay motor, o sea, no es que tú puedes orientar el barco fácilmente, sino lo que te lleve el viento. En ese frenesí de disparos, pues las velas se rasgan, los mástiles caen, entonces, imagínate el combatiente en ese momento, no solamente tiene que estar en el fragor del combate, en el estrés del combate de dispararte al otro oponente, sino de esconderte, de mantenerte estable en una plataforma. Algunos estaban hasta subidos en los mástiles, disparando desde arriba. Sí. Y en ese momento de pronto un cañonazo tumba el mástil y se van para abajo todos los que están ahí y se mataron. En esa época todo era con banderas. Entonces imagínate tú organizar una flota dando señales con banderas, que eso funciona muy bien al principio, pero luego cuando todo se vuelve denso por la pólvora, por el humo, los cañones, no vas a ver nada. Y además créeme que en ese momento se vuelve prácticamente un combate individual, cada barco combatiendo individual con el otro. Hasta cierto punto todo se vuelve organizado, pero llega un punto en que eso es el uno contra el otro. Entonces volvemos a la época antigua, porque ya los barcos vuelven y se juntan. Ya al paso del cañoneo, algunos se hundieron, algunos sobrevivieron, unos se incendiaron, otros explotaron, en fin. Pero finalmente todo termina en que los barcos se juntan
y se empieza ahora sí a volvernos a lo antiguo, el abordaje cuerpo a cuerpo, como se ve en las películas, que empiezan a pasar, tiran el gancho, arriman los barcos y se arma esa carnicería en las cubiertas. Entonces es lo mismo, el mismo miedo que durante algunos minutos o horas estuvo en ese bombardeo a distancia, a 300, 400 metros, ahora ya lo tienes ahí y tienen que sobrevivir porque no hay otra. Unos se salen, tratan de abordar el barco y los abordados tienen que resistir y repelerlos y luego ellos ir al otro barco a tomárselo. Entonces imagínate, a cuchillo, a hacha, lo que fuera, porque ahí, diferente a las armas de tierra, que son las lanzas, ¿no? En el mar, no, esas armas son inútiles porque son incómodas. Todo se Claro. usa con armas cortas. Entonces es el cuchillo, las espadas de abordaje que son cortas, los sables esos de abordaje que son cortos. Ahí no había escudos, ahí no había nada. Ahí era el instinto bruto de sobrevivencia entre un ser humano por el otro, porque ya es el instinto de supervivencia. Increíble. Y además en espacios confinados. Digamos que tú logras pasar, tú eres el que está invadiendo al otro barco, entonces tú saltas al otro barco. Tú conoces muy bien tu barco, tú has estado meses en tu barco, pero tú te subas a otro barco y enseguida es un mundo raro para ti. Tú no sabes ese barco cómo es, cómo está por dentro, cuánta gente tiene. Y tú empiezas en ese frenesí porque tú no puedes echar para atrás, no te puedes echar para atrás. Tienes que seguir para adelante. Te está saliendo gente a defenderse, a machete, a cuchillo. Están sobreviviendo. Entonces es el más básico instinto de supervivencia. Ahí hasta mordiscos te pueden dar con tal de sobrevivir. Bueno, pero otra Y, pregunta acá. ¿Piratas de esta ujú, época que van en ujú, embarcaciones pequeñas, digamos, se suben a un carguero o algo sí. así? Y en los cargueros, mejor dicho, los tripulantes de un carguero, parece que se tienen que dejar así, asaltar así, como uno ver un asalto de un banco. Sí, ese tema de la piratería moderna es interesante porque no dista mucho de lo que era hace unos tiempos atrás, obviamente al contexto moderno, ¿no? Ya no era como antes, eh, en que un barco pirata, que también eran barcos pequeños, rápidos, eran barcos pequeños, lo que hacían era, aprovechando esa velocidad, atacaban a los barcos pesados, cargueros, los galeones antiguos, y los Mm, sometían y los abordaban. Y como los piratas tenían tenían una mala fama de que eran infames, por eso mucha de la fama de los piratas era que realmente era ficticia, era creada, era el terror psicológico que hacían ya. para hacer que un barco bien armado, un galeón, se rindiera solamente por ver los piratas, porque el terror psicológico que los marinos sentían por ver esas banderas negras de la tía y la calavera ya era lo suficientemente psicológico para hacer que aunque ellos pudieran resistir estar mejor desarmados y todos preferían a veces rendirse, porque sabían que si los abordaban los iban a matar a todos, pero a veces era un mito creado por los mismos piratas para lograr su objetivo. En el contexto moderno pasa algo similar. Los piratas siempre han tenido esa connotación de que pues son asesinos sin piedad y crueles, y realmente no es tan así, porque el pirata moderno lo que está buscando es recursos, plata, algo. O sea, esos piratas allá en el Cuerno de África y en la zona esa En del Yemen. sudeste asiático, donde hay mucho piratería, por allá por esa zona de Indonesia, tal cosa, son bandas de delincuentes que utilizan estas lanchas rápidas y salen a un objetivo que siempre es de lucro. O sea, eh, a- a- inclusive muchos de los objetivos de ellos no son los barcos cargueros grandes, algunos sí, pero muchos son los yates que pasan por ahí, los yates privados, los yates de turistas, los veleros esos que pasan por ahí, que hay gente que tú sabes que tiene su velero y se van a recorrer el mundo, no sé qué, hay gente que tiene ese hobby. Y muchas de las empresas navieras, sabiendo que sus barcos pasan por esas líneas donde hay piratería, a pesar de que las marinas patrullan, hay guardacostas y todo eso, pues hay algunas partes, hay unas zonas grises en el mar y muchas navieras contratan seguridad privada que van a bordo de los barcos. Haz de cuenta Sí. sí, una seguridad, pues en fin, la empresa que sea. Entonces llevan guardias armados precisamente para repeler la piratería. Entonces el pirata la tiene que pensar dos veces porque no sabe si el barco que quiere abordar va con seguridad o no. Segundo, ellos están en un bote pequeñito al lado de ese bote monstruo, mientras que el que está arriba, si sea con una escopeta o con algo, bueno, mientras ellos van subiendo son vulnerables, entonces la piensan. Oye, Capi, otra pregunta. Este poderío marítimo,
que está de moda en este momento, como el impacto que, digamos, acerquen toda una flota de esas a un país. Ujú, Entonces, ¿tú cómo ves ujú. este tema ahorita para el futuro? La doctrina moderna actual, naval, es la doctrina, digamos, que realmente no es tan moderna, es una doctrina de hace 100 años. Pero son esos países que tienen el músculo económico, el poder económico para tener ese tipo de flotas, las flotas que llamamos otras flotas de mar azul. Cuando digamos flotas de mar azul son esas flotas que pueden navegar, que tú la puedes mandar desde tu país al otro lado del mundo. Ok, Tú tienes la cantidad de barcos y poderío y tal cosa para hacer una flota como de portaaviones, un grupo de tarea y mandarlo al otro lugar del mundo y mostrar los dientes al otro país que está al otro lado del mundo. Eso solamente lo pueden hacer contados países hoy en día, empezando por Estados Unidos, que es el principal, que tiene sus fuerzas de tarea de portaaviones. Sale, manda el portaaviones con sus escoltas que son cruceros, submarinos, fragatas, etcétera, y prácticamente es colocarle a las costas del vecino toda la jauría de perros listos a ver qué es, con todo el poder bélico para hacerlo. Esa es la doctrina moderna y solo algunos, vuelvo y te digo, solo algunos países tienen el poder económico para mantener un tipo de flotas así, países azul. El Reino Unido más o menos, la Unión Soviética en su momento tuvo, pero ya no lo tiene. Rusia no tiene esa capacidad ahorita de mandar eso. China tiene uno que otro portaaviones, pero no lo tiene. Yo digamos que el único país que podría hacerlo ahorita es Estados Unidos. Pero con el contexto de la guerra moderna, en que ahora un barco que vale millones de dólares, miles de millones de dólares, puede ser hundido por drones que valen $100. O sea, te manda un grupo terrorista que consiga drones, 100 drones, por decir algo que valen nada, hechizos, pero te mandas enjambre de drones, seguramente las defensas de punto del barco puede destruir la mitad, pero la otra mitad van a impactar el barco y posiblemente lo vayan a hundir. Tu enemigo te lanza armas no convencionales, o que son estos drones nuevos, que son fáciles de producir en masa, que van cargados con poco explosivo, pero cuando atacan, atacan en masa, porque también lanzar un misil para hundirte un barco, el misil cuesta. No todos los países producen misiles, te lo tienes que comprar al que produce armas. Tienes que tener la plataforma, los sistemas, los sensores para lanzarle un misil. Y aunque el misil logre impactar, de pronto no hunde el barco completo. Entonces se lanzan una andanada de misiles, 10 misiles para que al menos dos o tres impacten el barco y lo hundan. Eso, el país que tenga la capacidad de hacerlo. Pero como ahorita ya los conflictos asimétricos, ya una organización X, no hablamos de un país, sino una organización X, porque ya hablamos de organizaciones, pueden poner en jaque una marina grande. Por ejemplo, un estrecho así como el estrecho de Hormuz, un estrecho donde los barcos no tienen, están confinados en un espacio geográfico donde tienen que pasar, no tienen la libertad de moverse, son vulnerables para un ataque en que le manden, no sé, un enjambre de drones con 100, 200 drones que muchas veces algunos de los van a derribar, pero muchos van a impactar. Entonces eso está impactando, eso está haciendo que la doctrina moderna cambie, porque los barcos modernos tienen que adaptarse a esa nueva amenaza que son esos enjambres de drones. Entonces yo pienso que a futuro los barcos ya tan grandes no van ¿no a van a seguir ser siendo productivos. prácticos? No, porque son muy, muy vulnerables. Y creo que barcos más pequeños, más rápidos, con menos tripulación, inclusive con muchas funciones que los tripulantes hacen ahora controladas por inteligencia artificial. Inclusive barcos que ya se están probando, barcos completamente tripulados o sea, sin tripulación, por decirlo. Todos controlados automáticamente como a control remoto, como una inteligencia artificial va a ser la guerra del futuro. Ese tipo de barcos más pequeños, con armas para defenderse y atacar y sin tripulación. Entonces, y eso sí está al alcance de otros países o potencias como China, puede producir ese tipo de barcos y otros países. Entonces, yo creo que la guerra futuro va a ser en esos escenarios. Ese escenario es barco ya más pequeño, ya no estamos hablando de flotas, sino de escenarios muy, muy puntuales en el que un barco lo lanzas a disparar los misiles a atacar un objetivo en tierra o algo y para atrás. Y las defensas es también en lugar de aviones que antes pueden ser fácilmente detectados y derribados, o sea, combate aéreo por portaaviones que lanzan sus aviones de defensa. Uy, Fácilmente todo es con drones y con inteligencia artificial, que tú hackees el barco, que tú con tus sensores hagas que el barco quede estático, que no se pueda mover. Ese escenario es el moderno de la guerra moderna.
Y Y ya, yo, y lo que te yo digo, quisiera ya, invitarte a hablar más adelante, digamos que hagamos una segunda parte, como debido al cambio climático, se está ujú. descongelando gran parte del Polo Norte, entonces que se van a abrir nuevas rutas. A ver, para darte una abrebocas muy sencillo y para la audiencia. Durante siglos, el tráfico marítimo siempre fue, porque los bienes y productos del mar, del comercio, se mueve mucho por agua. O sea, yo creo que el 90% o el 80% de los bienes de consumo se mueven en el mar. Sí, ¿Por qué? Porque los barcos tienen la capacidad para cargar grandes cantidades de carga, lo que tú no puedes mandar en un avión, y un avión es muy costoso. Entonces, esas líneas marítimas que mueven los recursos de los países productores a los industrializados y los industrializados ya el material producido a los productores, se mueven por ciertas rutas marítimas que durante mucho tiempo han tenido puntos geoestratégicos. Por ejemplo, el canal de Panamá, porque un barco que vaya de España a Japón, pues la manera más corta es atravesando el el canal de Atlántico, Panamá. pasar Canal de Panamá y llegar al Pacífico, en lugar de dar toda la vuelta por el otro lado, ¿cierto? Ahora que se derrita parte del casquete ártico, esa línea para el paso del noreste, que antes era imposible porque estaba completamente congelado, ahora ya se está abriendo y ya hay unos pasos que se están abriendo. Y entonces el escenario es los países que tienen costa ahí. ¿Quiénes son? Rusia y Canadá prácticamente, porque ellos son los países que tienen costas enfrentadas ahí arriba. Y ahí Entonces está ahí se abre un Groenlandia. escenario geopolítico en el cual claro, mucha ruta marítima que antes consideraba pasar por el canal de Panamá, de pronto ya no es más rentable pasar por arriba, sino pasar digamos, por el medio, sino por arriba. Ahí se abre un escenario geopolítico interesante cuando se abra ese paso del noroeste completamente para el tráfico marítimo. Bueno, capitán, muchísimas gracias. Muchas Aquí gracias a ti por la están tus redes invitación. sociales y todo para que te sigan ahí, sobre todo en Twitch, ¿no? Sí, 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 señor. Listo, listo, Cap. Bueno, Muchísimas gracias. Un gracias saludo a todos. por toda Muchas tu gracias. colaboración. Bueno.